Hey, ¿qué tal amigos? Soy Luisito Comunica y quería ayudar a este chavalín, ¿no? Porque en realidad es un chavalín, es así como muy joven, a iniciarse bien a eso de internet y de promocionarse y hacer videos, y de entrar por la cara buena de internet, que muy pocos lo hacen, ¿no? Siempre internet al final acaba siendo como algo muy macabro, ¿no? Como que no invita mucho a entrar, pero que el money, ese dinerito sucio que nos sacamos, pues imita mucho entrar y hacer muchas estupideces, la verdad que vi por acá. Pero quería enseñarle a ese chaval y a ustedes cómo tener una buena experiencia en internet, de cómo evolucionar como influencer y todas esas cosas. Para empezar, nunca alquiléis un Lamborghini en Dubai, porque la verdad es que yo sí tuve problemas. Eh, sí, así ya hice un vídeo sobre ello, pero es que aún estoy muy enfadado porque en realidad el auto, por lo que pagabas, que creo que era como unos $20,000, tampoco merecía la pena, ¿no? Era como, sí, muy bien, pero tampoco es para tanto, ¿no? Yo creí que sería algo mucho más a lo grande y tampoco fue así. Pero lo que pasó es que con un socavón, ¿no? Le di a los bajos y hice un rayón, ¿no? Aquí sí que tengo que reconocer que el rayón fue importante, que no es una cosa así pequeñita, que era importante el rayón. Pero la gente de ahí nos quiso timar con que teníamos que pagar no sé qué seguro y nosotros pagamos porque no nos pasase nada, porque además tenían nuestros pasaportes. Pero yo creo que nos fuimos bastante timados de aquella experiencia, pero igualmente no dejo de recomendar Dubai. Voy a volver, ya sabes, los vídeos que vuelvan a Dubai, si queréis que vuelva, darle un likecito bien épico, porque la verdad es que merece la pena. Pero consejos para Internet. Internet es ese sitio tan oscuro, ¿no? Que nos metemos a veces a ver videos que nos gustan a nosotros, porque si no, no los miraríamos, básicamente creo. Y es un sitio que cuesta arrancar, ¿no? Ese proceso de arrancamiento, de ese starter del coche, ¿no? Que diríamos hace unos 20 años con los autos. Y creo que ir ganando experiencia y tener una regularidad en Internet te garantiza tener un serio número de seguidores, ¿no? Y que te van a permitir conocer otra gente el día de mañana o, por ejemplo, yo gracias a Internet, ¿no? A ese sitio tan negro que llamamos, conocí a Auron Play y a Wismichu, grandes amigos. Desde aquí un saludo a Auron, Wismichu, os quiero mucho. Rey Palomo para vosotros. Pues Auron y Wismichu nos llevaron a la verga. A la verga. Hay un pueblo en Cataluña, en España, que se llama Berga. Increíble, ¿verdad? Yo no me lo podía creer y yo tenía que grabar un video allí, amigos. Y así lo hicimos y fuimos a la verga y la verdad que muy preciosa como tal, no tiene nada que quitar de mérito. La verdad que muy bonita, muy buenas vistas, nos lo pasamos en grande con mis amigos Sauron y Wismichu y la verdad es que estoy muy contento de esa experiencia. Ya sabéis, si queréis ir a la verga, iros a la verga, está como a 1 hora de Barcelona. La verdad es que muy interesante ese video. Y la ciudad muy bonita se tiene que reconocer. Y los bergadans, porque es como se llaman así los ciudadanos de la verga, los bergadans son también muy amistosos, ¿no? Allí Auron era el rey de la verga, por ejemplo. Pues ya paso de chistecicos aquí de los genitales un poco masculinos, ¿no? Porque eso era un tema un poco serio, que a lo mejor ahora a este chaval le van a quitar el acceso a los niños a este video por solo hablar de verga y cosas así. Pero la verdad es que fue una experiencia muy motivadora que a mí me gustó mucho ir a ese sitio. No me lo esperaba para así ni de ninguna manera. Pero bueno, también estuve en el parque de los Simpsons, donde tuve el placer de tastar una de las donas de Homero, como llamamos en México, en toda Sudamérica. Eh, Todas esas experiencias que he ido ganando al paso del tiempo, la verdad es que me encantan y forman cada parte de mi experiencia en la vida, ¿no? Que la verdad es que tengo que estar muy agradecido al apoyo que se me ha llegado desde los fans para poder acceder, ¿no? A este mundo tan maravilloso, cada rincón de que la verdad es que recomiendo cada uno de los que he ido, ¿no? Por ejemplo,
Cuando estuvimos en Japón fue como muy curioso, ¿no? Una comida muy peculiar, a la parte que deliciosa también, pero hacen cosas muy raras los japoneses porque se ponen como unas mascarillas aquí para rejuvenecerte la piel, como para que ya no te salgan arruguitas nada más. Y bueno, la verdad es que estuvo muy chido Japón, eso sí tengo que reconocerlo, ¿no? Pero esto es cuando ya tienes un serio presupuesto, que ya tienes unos años en internet, concretamente yo en YouTube. Y para si estás empezando, como este chaval al que le estoy ayudando en este canal, recomiendo mucho poner empeño y esfuerzo para conseguirlo, porque las cosas siempre, con esas dos cosas y siempre con ilusión, con ganas de hacerlo, es una cosa que parece muy de motivador, de este es que va de flipado, ¿no? Que va un poco de gallito, de rey palomo, como yo sería, pero que no saben encajar bien el discurso y tampoco es mi propósito, ¿no? Porque en realidad esas palabras, si las analizas bien, consigues un buen resultado de ello. Y es lo que a mí me ha hecho más satisfactorio de poder aplicarlas con mucho gusto y con mucho acierto, ¿no? Y poder conseguir esas cosas que he conseguido hasta ahora. La verdad es que estoy muy contento de hacer muchos viajes con mi mamacita. Aquí otro like para mi mamacita porque yo le tengo mucho aprecio a mi mamacita y la quiero mucho y por tanto se merece que todo mi éxito sea también compartido con ella, ¿no? Sería como muy egoísta y además que me ha tenido que aguantar durante unos cuantos años y ahora se la ha dejado a internet, ¿no? Eso de soportarme, pero bueno, yo creo que ahora se escucha un sonido, es que estamos aquí grabando con mucha gente, pero aún así todos con mascarilla y cumpliendo sus distancias de seguridad, que eso es lo importante. Amigos, hay que cuidarse ahora. No salgan de sus casas sin mascarilla, porque es muy importante en esta situación vírica que estamos viviendo permanecer respetuosos con las leyes que nos manden nuestros gobiernos, nuestros estados. Quien mande la ley y sea certificada, tenemos que hacerle caso porque si no, no vamos a poder salir de esa, ¿no? Porque es una situación muy complicada, porque tenemos es una cosa que nos impide abrazarnos, ¿no? Tenernos cariñitos con esa gente que queremos. Es como un poco un problema, ¿no? Para esa gente tan cariñosa, tan afectiva, que le han quitado como un poco un pedacito bastante grande de su vida. Pero lo que no podemos hacer es contradecir a esas normas, porque nos van a llevar por un mal camino. Vamos a hacer que esto se alargue más y más y más. Yo ya tengo muchas ganas de viajar y proponiéndomelo bien, sí que hago algunos viajes, pero la verdad es que la prueba del palito no es nada recomendable. Es como que te entra un palito y encima rebuscan a ver si se pueden tocar el cerebro. Es como un poco así que da un poco de grima, ¿no? Pero se tienen que hacer y yo por viajar siempre estoy dispuesto a cualquier cosa que esté en mi mano para poder hacerlo. Y de hecho fuimos a África donde me peinaron raro, ¿no? Me hicieron trenzas y cosas de estas. Sí me fumé pipa dentro de un baobab, no os lo perdáis. Esto fue increíble, unos grandes amigos que tengo ahí en África. Like si quieres que volvamos ahí, porque la verdad es que fue una experiencia muy recomendable. Son gente muy hospitalaria que se ofrecen todos a los demás y la verdad es que esta hierba está muy buena, está muy chida, la verdad que sí, que era un hierbote, era un yescón de esos que me dejó re loco, ¿no? Porque yo había fumado marihuana, sí, pero no de esa marihuana tan natural y con esa mezcla de plantas o algún excremento de conejo que la verdad es que me metió un palizón que yo no sabía ni dónde estaba, amigos. Eso sí, no fuméis drogas, amigos, no toméis. No toméis, siempre sanos, no haces como Rey Palomo. Yo soy el Rey Palomo, yo puedo serlo, pero ahora sí que es verdad que me salió como un poco el acento árabe. Pero fue una experiencia muy enriquecedora de compartir hábitos y costumbres con esa gente y fue muy divertido, muy entretenido, la verdad que yo si fuera por mí volvería. Y experiencias así en el mundo de internet es lo que es una recomendación que hago, siempre hacerlas, ya sea grabadas o no, siempre hacerlas porque vais a disfrutar mucho.
Obviamente que si no estás grabando todo el día con el móvil y con la cámara aquí por allá, vas a disfrutarlo mucho más porque no vas a estar pensando en cómo edito el vídeo, editando ahí a las 3 de la mañana, ¿no? Dentrocito del hotel y vas a tener más tiempo para disfrutar tú mismo, con quien vayas, ya sea con tu pareja o con tu familia. Y la verdad es que cada vez que podáis ir de viaje, aprovechad porque es una oportunidad muy única. Y yo tengo la suerte que me encanta viajar y he podido dedicar mi canal a los viajes. En el caso de este chavalín, no sé qué se quiere dedicar exactamente. Yo va invitando famosos y les pregunta cosas. He visto que entrevistaba al presidente del Barça y una cosa así, ¿no? Pero si alguna vez puedo ir a viajar contigo, vamos a hacer un video, vamos a pasarlo en grande, vamos a hacerlo. Y encima quería aprovechar para este viaje que voy a invitar a este chico para que conozca un poco el mundo. Teníamos pensado de sortearlo entre una o dos personas para que pudieran venir para que un viaje increíble, ¿no? Porque, a ver, ayúdame. Así ya me acuerdo. Es que a veces llevo mucho rato hablando y sí que es verdad que soy mexicano, pero las palabras se me cruzan y ha sido algo muy gracioso, ¿no? Pero teníamos pensado de invitar a alguien para que viniera con nosotros, disfrutar también de la experiencia, porque así un suscriptor más, perdón, puede disfrutar de ese paraíso que es conocer el mundo. Y sobre todo este chavalín que estoy ayudando acá mismo, le quería enseñar el placer de viajar y de dejarse llevar por las cosas, ¿no? Que es un requisito muy importante para hacer videos chidos, para hacer videos con un alto nivel de epicidad en internet. Yo creo que es un requisito fundamental que todos los youtubers requerimos de ello y cada vez nos tenemos que ir renovando, sobre todo cuando van habiendo varios cambios, sobre todo las tendencias de este país está de moda, pues vamos a ver acá, a ver qué cosas hacen, ¿no? Qué cosas comen, qué cosas... Y conocer todas las culturas, porque la verdad es que es muy recomendable, yo lo recomiendo mucho. Yo sobre todo estoy muy centrado, ya digo, me pude dedicar a lo que quise, que es viajar por el mundo y conocerlo. Pero ya digo que ustedes dedícanse a lo que quieran, luchen por ello porque es muy importante. Yo por suerte lo he podido conseguir, pero ya os he dicho, sin esos requisitos claves no se puede conseguir. Pero seguro que ustedes van a hacer caso del Rey Palomo y lo van a conseguir. Yo lo presiento aquí en mi corazón. Yo lo presiento. Yo lo presiento que ustedes lo pueden hacer. Recuperar a la que te gusta. Bueno, esto ya está más complicado, campeón. Yo ya hice un video de donde te mandó la que te gusta, ¿no? Que era como un sketch aquí con un palito de golf y mandando el balón a la verga, ¿no? A la burger, ¿no? Como dije también en aquel caso, perdón. Ya ven que el castellano en México a veces se nos olvidan un poco las palabras, ¿no? Pero hice como ese sketch de que el balón representaba tus posibilidades de volver con ella, pero amigo, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, amigo, va a venir alguien más que te puede conocer, podéis ser muy muy felices. Yo aquí sé que no dejo que vayáis a perder la esperanza, amigo, porque siempre se tiene que luchar por el amor, siempre, y si ya no se puede más, pues no pasa nada, también tienes que ser feliz tú, amigo. Yo esto lo recomiendo mucho, que primero sean felices ustedes. Si tienen la suerte, ¿no? De encontrar a alguien a quien estar feliz, aprovechenla, así se verá de verdad, os vais a sentir muy valorados, pensando cuando acabéis hecho, vais a decir, madre mía, qué trozo de pan estoy hecho. Y yo lo recomiendo mucho, ser buena gente, llevarse bien con el mundo y sobre todo tener mucho respeto por los demás y entender siempre las culturas o las tradiciones que tienen acá. Necesito, aunque te parezcan un poco raras, un poco extrañas o quizás un poco faltosas, porque a veces sí que me lo ha parecido, siempre tienes que tener respeto por la gente. Ya digo, amigos, y aquí acabo, ya concluyo este video que me está saliendo de relindo, pues que hay que tener ganas para hacer las cosas. Y yo, este chavalín que ha iniciado esta sección de entrevistas, yo la recomiendo sobre todo que sigan este camino porque la verdad es que están muy bien.
No sé qué quería decir. Se me ha como otra vez liado las palabras, pero que la verdad es que lo está haciendo muy bien. Si sigue trabajando con ese ritmo y con esa ilusión y con esas ganas que le está poniendo en todos sus videos, seguramente va a conseguir un resultado épico, chido. La verdad es que grandísimo, amigo. Y de aquí se despide Luisito Comunica. Nos vemos. Nos vemos. Dale like a este video. Nos vemos, amigos.